Hola, ¿cómo están chicos? Somos Genio Central de Capacitaciones y continuamos con este curso virtual de razonamiento numérico, siendo esta clase de planteamiento de ecuaciones a partir de un enunciado. Esta clase nos va a permitir aprender a transformar problemas verbales en ecuaciones matemáticas para su posterior solución y de esta forma encontrar una respuesta al planteamiento que nos están estableciendo en el ejercicio. Este proceso es crucial para poder resolver desafíos ya no solo de una materia en específico, sino de varias, tanto matemática, física, química y demás, aplicando con una lógica de álgebra y aritmética. En este caso nosotros vamos a tener que hacer varios pasos. Por ejemplo, el primero y más importante, el que yo suelo recomendar es de identificar la cantidad de variables que se encuentran en el ejercicio. Normalmente las variables se suelen dar como la cantidad o el valor del número que yo desconozco y yo necesito encontrar en el ejercicio. La definición de las variables se pueden expresar con el símbolo matemático o símbolo del álgebra que nosotros queramos. Puede ser X, Y, gamma, teta, no nos interesa, pues solo una representación de la cantidad desconocida en nuestro problema matemático. Por ejemplo, en una ecuación muy sencilla, como vemos aquí, tenemos que la ecuación es 2x más 3 igual a 7, donde x es la variable que desconocemos y para encontrarla necesitamos despejarla. Y es muy importante el definir los tipos de variables. Los tipos de variables es importante distinguirlas que sean dependientes o independientes, es decir, aquellas que vamos a modificar y aquellas que cambian en función de otras. ¿Sí? Aquí estamos con la parte importante. Esta partecita de aquí, la voy a poner acá en la esquina para que me vean bien, habla acerca del reconocimiento de las palabras claves en los enunciados. Esta parte de aquí es muy obligatoria que ustedes sepan determinar por medio de diferentes tipos de tablas que se les va a entregar, qué significa cada palabra en cuanto a la función algebraica. Por ejemplo, vamos a buscar identificadores que son palabras que señalan cantidades relacionadas, por ejemplo, más que o menos que, doble, triple, cuádruple, no es necesariamente una como tal en específico, pues puede ir variando. Vamos a buscar también lo que son las preposiciones cruciales, por ejemplo, de, entre, por, sustraído, adherido y demás. Estas suelen ser a menudo pasadas por conectores, pero definen operaciones implícitas. Y la importancia del contexto o lo que yo suelo llamar la importancia del enunciado. Esto nos hace alusión a que el significado de las palabras claves puede variar según ese concepto o según el texto. Una lectura atenta es crucial, es vital en la resolución de estos ejercicios. ¿Ya? Avanzamos. Tenemos que la relación de palabras clave con operaciones matemáticas se puede ver vista de la siguiente forma. Existen para la suma, resta, multiplicación, división, exponentes y radicales. Pero normalmente en el planteamiento de ecuaciones para los exámenes de ingreso a la universidad se suelen manejar con estos cuatro. La suma se lo sueles ver en los enunciados o leer en los enunciados como más, aumentado, en total adherido, añadido o incrementado. La resta hace una alusión a menos, disminuido, la diferencia, un menor que, un sustraído, un reducido. La multiplicación hace una referencia en función de un producto o tantas veces se repite o incluso dobles, triples, cuádruples y demás valores. ¿Sí? Ahora, el por y de también se aplica en la multiplicación, aunque en estos casos suele ser más de porcentajes. La división nos da solución por medio de un dividido, obviamente, cociente, mitades, tercios, cuartos, cualquier valor de una fracción y también en cuanto a valores de promedio y de razón. ¿Sí? Una vez aclarados todos estos puntos, nosotros podemos continuar. En este caso, vamos a ver los valores de aquí. Los valores que tenemos aquí, vamos a ver de la siguiente forma.
Estos ejemplos que tenemos establecidos son la traducción de palabras a operaciones. Por ejemplo, el doble de un número especifica la cantidad de veces que se está multiplicando ese número por una cantidad que yo todavía desconozco por mi variable. También tenemos 3 menos un número, el cual indica la cantidad desconocida, se le está restando ese valor, pero no necesariamente puede ser solo ese valor, sino cualquier valor numérico que nos establezca el ejercicio o el enunciado. La suma de un número y 5 nos está explicando la adición de una cantidad desconocida más 5, y la diferencia entre 6 y un número hace alusión a la resta de una cantidad desconocida de 6. Vamos con esto de aquí, que es lo que nos interesa. Tenemos la construcción de las ecuaciones a partir de las operaciones. Esta parte de aquí nos hace básicamente la del lenguaje desconocido o cotidiano a la ecuación matemática, pues estamos hablando de dominios muy diferentes. ¿Sí? Disculpen la información, se dañó el coso. Entonces vamos a ver esto del lenguaje cotidiano a la ecuación matemática. Una vez identificamos las palabras claves y las operaciones muy bien establecidas, de esto sí hago un hincapié muy importante, que tenemos que determinar todas las operaciones y la ecuación que vamos a generar en función del enunciado de forma correcta, de lo contrario va a ser un error. El siguiente paso es organizarlas en una ecuación que nosotros podamos resolver. Por ejemplo, tenemos 3 más el doble de un número es 7. Esto se traduce como 3 más el doble de un número, yo lo voy a representar como 2x, pues mi variable x representa el valor del número que yo no sé. Y esto es igual a 7. El es me hace referencia a una igualdad. El signo es fundamental que lo establezcamos. Y más que todo, el igual también nos permite establecer el equilibrio entre las dos partes de la expresión. Esto de aquí es una ecuación lineal de una variable, por lo cual lo podemos despejar y encontrar el valor de x, es decir, nuestro número que nos permite generar esa igualdad. Continuamos. Ya estamos finalizando, así que ánimo, relacionar las palabras clave con las posibles respuestas. Al enfrentarnos a un problema muy específico, muy difícil o muy largo, muy extenso de realizar, vamos a hacer una analogía, una forma de pensamiento diferente, el cual se enfoca en la selección del problema en función de las respuestas. Es vital interpretar cada alternativa en términos algebraicos, por ejemplo, si el enunciado nos va a mencionar la suma de un número y 4. Tanto x más 4 como 4 más x son expresiones equivalentes válidas, puesto que ambas tienen los signos positivos. Y verificamos cuál de las opciones corresponde con la formulación del problema, pues lo que a veces se suele realizar es intercambiar los valores de esa forma para distraer, pero tienen la misma equivalencia. La verificación de la solución siempre tenemos que realizarla si tenemos el tiempo y la disponibilidad, pues es crucial verificar que todo el despeje que hicimos sea correcto. Por ejemplo, tenemos la ecuación anterior de 3 más 2x es igual a 7, donde la solución es 2. Sustituimos este valor de 2 en nuestra ecuación y tenemos que generar una equivalencia, donde 2 por 2 es 4 y 4 más 3 es 7, por lo cual validamos y verificamos la solución de nuestro ejercicio. Este paso lo recomiendo y lo recomiendo encarecidamente hacer si es que tenemos el tiempo. Si es que vamos a hacer las cosas despacito y verificando, no hay ningún problema en que no verifiquemos, pues a veces lo que nos suele pasar es cuando hacemos los ejercicios de forma rápida generamos errores en los despejes y demás. Y vamos a ver el bonus que suelen ser los errores comunes. Lo primero, confundir los valores, confundir las expresiones y las ecuaciones. Dado que una ecuación siempre debe incluir la igualdad que va a establecer la relación, una expresión no lo suele hacer cuando lo hace. Los errores de interpretación son muy comunes que ustedes tengan. Es por eso que esta clase se suele impartir muy seguido, pues la atención que se suele tener en cuanto a los ejercicios es muy baja y se suelen interpretar las preposiciones de manera incorrecta. Y luego tenemos el no identificar las variables.
Nosotros debemos siempre asegurarnos de saber y de contemplar todas las variables que existen en el enunciado. Y al final el error más común es la falta de verificación, pues lo suelen hacer muy rápido, a veces si es que se equivocaron en algún despeje o en algún valor numérico, no les cuadra y no lo verifica. Este es un resumen y conclusiones en una rueda de diagrama donde vamos a ver las partes más importantes. Primero, identificar las variables. Les exijo o se les va a exigir que identifiquen las variables de forma correcta, los incógnitas, los valores que yo desconozco de la manera más atenta posible para no generar errores, pues desde aquí parte la resolución del ejercicio. Luego vamos a reconocer las palabras clave, lo que nos permita por medio de la ecuación, por medio del lenguaje, generar la ecuación de forma correcta. Luego vamos a construir la ecuación de la mejor forma posible, estipulando todos los valores y todas las condicionantes que nos establece el enunciado. Luego vamos a resolverlo y con esa resolución vamos a verificar la solución del ejercicio. La práctica en esta clase de ejercicios es vital, dado que nosotros vamos a obtener una mejor resolución de los ejercicios y un mejor establecimiento de ecuaciones a medida que sigamos practicando. Y eso sería todo, mis chicos. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.